Vamos al profeta Isaías. Al profeta Isaías. En el capítulo 66. Vamos a estar leyendo del versículo 1, capítulo 66, desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene usted? Amén, listo. Mi hermano Génesis está en la jugada, ¿sí o no? Amén, ¿sí ve, hermano? Un experto en buscar Biblia, hermano. Capítulo 66 del profeta Isaías, verso 1, leemos de forma antifonal la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar?, pregunta el Señor. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, Amén. todos los que la amáis. Amén. Llenaos con ella de gozo, Aleluya. todos los que os enlutáis por ella. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Padre, háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Que tú me uses a mí como tu siervo. Señor, que tú me des la unción, la gracia, la sabiduría de lo alto. Que no sea yo, que no sea este es tu siervo, sino tú a través de mí. Que yo sea el canal, el vaso y tú el agua viva, Dios. Háblanos, Señor, en esta mañana y úsame, Padre. Que seas hablándome a mí primeramente, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. Amén. Aquí habla el profeta Isaías. Isaías, ¿en qué tiempo estuvo? En el año, muy bien, antes de Cristo, ya usted lo sabe. 600 años antes de que llegara Jesús a la tierra, el mismo profeta Isaías había anunciado eventos futuros. Por ejemplo, que una virgen iba a concebir, ¿cierto? Por ejemplo, habló el profeta Isaías de qué muerte iba a sufrir el Señor. Por ejemplo, habló el profeta Isaías que él iba al matadero como ¿qué? Como cordero manso. El profeta Isaías, sin lugar a dudas, ha sido uno de los más grandes profetas de la historia. 600 años antes de que llegara el Mesías,
el mismo Isaías había profetizado su nacimiento, su muerte, su sufrimiento, sus dolores y otras cosas más. Pero a mí me llama la atención cuando estaba leyendo este capítulo 66 de la palabra de Dios del profeta Isaías, me llamaba poderosamente la atención que en últimas le di un título al mensaje de hoy. No sé si este sea el de hoy, el boletín. Que así: Monte Moriah, el templo de Dios y no de otro. Pero yo después, como que analizando, dije, bueno, tal vez sí se ajuste al título, pero debí haber dicho más bien el reclamo de Dios. ¿El qué? El reclamo de Dios. ¿Reclamo de qué? ¿O por qué? Fíjese que cuando usted ve que comienza el pasaje del capítulo 66 del versículo 1 del profeta Isaías, usted se encuentra de verdad como un reclamo, como si Dios estuviera reclamándole a los hombres. ¿Qué le reclamaba Dios al hombre? Mire que me llamaba poderosamente la atención, y esta mañana en mi meditar en la madrugada decía, esto es un reclamo de Dios. Y dije, debía haber dejado el título de la enseñanza, el reclamo que Dios tiene para la humanidad. Pero no importa, porque voy a hablar hoy del Monte Moriah, porque voy a hablar del templo. Se ajusta al título, pero quiero decirle que esto es un reclamo que Dios le tiene a la humanidad. Vaya usted al versículo número 1. ¿El profeta Isaías estaba hablando por su cuenta o por qué estaba hablando? Por la inspiración de Dios, por el Espíritu Santo, porque estaba profetizando. Fíjese que Isaías no dijo, y yo les digo, dice así, ¿cómo dice? ¿Cómo comienza el versículo 1? Mire, comienza el profeta Isaías diciendo, Jehová dijo así. Jehová dijo así. Esto lo dijo el Señor, no el profeta Isaías. Jehová lo dijo. Y mire lo que Jehová dijo. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y comienza el Señor a preguntar, como con firmeza, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 1. Habló Dios, no habló Isaías. Isaías fue el medio que Dios utilizó, pero habló Jehová Dios. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está el templo que ustedes me han de edificar? Las preguntas. Esa pregunta que hace Dios le trae a uno muchas otras preguntas. A mí, por ejemplo, me trajo muchas preguntas cuando estaba preparando el mensaje. ¿Qué preguntas comenzaron a surgirme cuando dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Hablaba en un futuro. ¿Dónde está? ¿Dónde? A ver, ¿dónde está? ¿Y dónde el lugar donde yo, otras versiones bíblicas, escuche, otras versiones bíblicas hablan donde yo he de morar, donde yo he de estar, donde está mi casa, donde yo he de pasar? Hizo un reclamo Dios. Y de esto sí que hay que conocer de historia. Pastor, usted tan fastidioso, hablando siempre de historia, qué aburrimiento. Pero mire que cuando uno conoce de historia, uno va entendiendo a los profetas, va entendiendo Dios para dónde va y por qué hacía ciertos reclamos. ¿Dónde está la casa que ustedes me han de edificar? Dijo el Señor. Fechas. Año 600, cuando escribió el profeta Isaías, inspirado por Dios. ¿Año qué?
600. Pregunto, ¿el templo de Israel estaba edificado, sí o no? ¿Quién dice no? ¿El templo estaba edificado, sí o no? No. El templo, ¿qué había pasado con el templo? Ojo, estoy hablando del año 600 antes de Cristo. El templo estaba a punto de ser destruido. Se estaba saqueando. Escuche. Se estaba destruyendo. Se estaba acabando. Resulta que el templo que construyó ¿quién? Salomón. Vamos a ver, vamos a la historia. Primera de Reyes capítulo 5 verso 5, ¿qué dice? Y vamos entendiendo. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi Escuche. nombre. ¿Quién habló aquí? Decía que David tenía un hijo y el que tenía que construir el templo era David o el hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Salomón. Vamos entendiendo. Vaya a Primera de Crónicas capítulo 22 verso del 9 al 10. ¿Qué dice Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 9 y versículo 10? Y después leemos el versículo 19. ¿Cómo dice? He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, Salomón. y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Versículo 19, Alejito. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Amén. La casa del Señor estaba siendo por esos tiempos saqueada. Los utensilios estaban siendo ¿qué? Saqueados. ¿Por quién? Resulta que, muy bien, hermano, Nabucodonosor era rey de ¿qué? Babilonia. Por ese tiempo del año 600 antes de Cristo, el imperio babilónico estaba en su esplendor. Y resulta que estaban saqueando los babilónicos la casa, los utensilios, se los estaban llevando de la casa. La casa estaba siendo desolada. Y no solamente sacando los utensilios, las cosas, sino que estaban también acabando con el templo. Entonces el Señor hace un reclamo. Y llegó el año 500, ¿qué? ¿Cuándo fue el cautiverio? ¿Cuándo fue el cautiverio de los babilónicos? ¿Cuándo cogieron cautivos? ¿500 qué, hermano? Dígamelo. 500, dígalo sin miedo. ¿Ah? No, 66 no, está cerquita. 586. Llega 20 años más. Llega el año 586 y agarra Nabucodonosor, el babilónico, coge al pueblo de Israel en cautiverio. Se lo lleva a cautividad. Cuando se lo lleva a cautividad, entonces acaban de saquear todo, acabaron con todo, acabaron con el templo, destruyeron el templo. Destruyeron el templo. Y el profeta dijo: yo que les decía que comenzaran a edificar casa, a traer utensilios, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ustedes, ¿qué hicieron? Dejaron que minaran su casa. Les estaba advirtiendo, y cuando el profeta les advertía, estaban haciendo lo contrario, y el templo se vino abajo. ¿En qué año se había construido este templo aproximadamente? A ver, se había construido aproximadamente, ¿quién lo construyó? Salomón. Entonces, ¿en qué año estuvo Salomón? Muy bien, cerca del año 1000, por allá dijeron, cerca del año 1000. Más o menos se cree que fue en el año 960 al 970 antes de Cristo se construyó el primer templo. Hasta ahí estamos claros.
y fue destruido con el imperio babilónico en el 586. Quedaron sin templo donde adorar al Señor. Se los llevaron cautivos para Babilonia. Y en Babilonia se hicieron junto al río de Babilonia. Y junto al río de Babilonia, como no tenían donde adorar al Señor, comenzaron a cantar el famoso Salmo 137. Y este Salmo 137, si usted no se lo sabe, porque se sabe la Biblia, si fue usted mundano y en mis épocas que rumbear todo en las discotecas de los años 80, 80 y pico, 90, en las discotecas había un tema poderoso que decía In the river of Babylon. Si se lo sabe. Este es un salmo, el Salmo 137. Por eso si usted lo escucha, dele gloria a Dios. Cuando lo pongo en mi casa, a veces me gozo delante de Dios. Dije, Señor, yo lo cantaba cuando era mundano, pero ahora me gozo porque ya sé qué es esto. El Salmo 137. Mire esa imagen ahí al pie. En los ríos de Babilonia no tenían el templo. Se los llevaron cautivos a Babilonia. Y como no tenían templo, llegaron a una tierra extraña, como dice el Salmo 137. ¿Sí es el 137 o el 134? Gracias, hermano, que de pronto me equivoqué. Salmo 137. Y entonces es cuando viene ese maravilloso salmo. Y ellos allá junto al río se sentaban y cantaban y decían, junto a los ríos de Babilonia estaremos. ¿Cómo alabaré yo a Dios en tierra extraña? Estaban en una tierra ¿qué? Extraña. Pero allá en tierra extraña cantaban In the river of Babylon. Hermoso salmo, hermanos. Cantaban en los ríos de Babilonia al Todopoderoso porque no tenían iglesia, no tenían templo y estaban en tierra extraña. Pasó ese tiempo. El templo se había construido en el 960. Lo destruyeron en el 586 aproximadamente. Entonces, el Señor dice, hay que reconstruir el templo. Vaya usted a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, Escuche bien. que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. ¿Sí ven? Mes segundo, en el 4º año de su reinado. El 4º año del reinado aproximadamente, según historiadores, teólogos, en el 960-970. Pero yo lo que quiero tener en claro es, en Segunda de Crónicas, me regala el versículo 1, mi hermana, por favor. Lo volvemos a leer, el versículo 1, donde Dios especificó. Me lo vuelva a leer, hermano, por favor. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Hasta ahí, hermano, gracias. Fíjese que Dios le dio a Salomón, primero a David y después a Salomón, una orden, que el templo se debía construir en una ciudad determinada, en una nación determinada y en un lugar determinado. ¿En dónde? En el monte Moriah. ¿Pero qué pasó en el monte Moriah? Sigamos con la historia. En el monte Moriah fue donde Abraham tomó a su hijo Isaac para ir a sacrificarlo. ¿En dónde? En el monte Moriah, en una piedra. Y en ese monte Moriah fue donde Dios le dijo a Salomón, le dijo a David, tu hijo construirá en este lugar, en el monte Moriah, edificará mi casa. Más adelante yo quiero que tengan en claro esto, porque quiero que lleguen a algo importante. ¿En dónde Dios mandó edificar casa? En el monte Moriah.
Vaya usted a Esdras capítulo 1 versículo 2 y 3. ¿Qué dice? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Escuche bien. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, Suba a que Jerusalén. está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y repite varias veces, la cual está en ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y por qué, pastor, nos quiere meter que Jerusalén, Jerusalén? ¿Por qué quiero llegar? Jerusalén era el sitio, Moriah era el monte. Ese era el lugar para el templo, ningún otro lugar, donde se iba a sacrificar a Isaac, ¿cierto? Entonces el Señor dice, escuche bien, la Biblia es histórica. Los que me critican porque me gusta explicar con historia, dice que había un hombre que era el que mandaba, que se llamaba Ciro, Ciro el Grande. ¿Quién ha leído la historia de Ciro el Grande? Ciro el Grande. ¿Cuándo existió Ciro el Grande? En el 540 y pico, 550, 530, en esa época. Léalo por historia. ¿Y la Biblia registra a Ciro, sí o no? A ver, dígame, ¿sí? ¿Qué leyó mi hermano? Dice ahí, hermana. Dice ahí, Ciro. Mire que el Señor se le manifestó a un poderoso líder, a un gran líder que la historia registra. Miren en Wikipedia, Ciro el Grande. A ver, ¿quién es Ciro? No le estoy diciendo lea Biblia, lea la historia, Ciro el Grande. Pero más que lea historia, lea la Biblia. Entonces usted se encuentra lo que dice Esdras, que Dios puso en el corazón de Ciro. Escuche, yo quiero que vuelva a leer, hermano Alejandro, Esdras 1, el verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha dado y todo. me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y Suba. edifique la casa de edifique. Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, Él es el Dios. la ¿Quién dijo? cual está en Jerusalén. La cual está en Jerusalén. ¿Quién habló ahí? Ciro. Ciro no era ningún sacerdote judío. Ciro no era un creyente, era un hombre secular, mundano. Y dice que Dios le había dado todos los reinos de la tierra. Pero dice, Jehová me mandó que vaya y escoja a alguien de su pueblo. Y alguien de su pueblo levante la casa que había sido destruida por los babilonios. Si usted lee la historia, después del imperio babilónico, ¿qué imperio tomó el poder? Muy bien, hermano, el imperio medo-persa. Y sucumbir al imperio babilónico no era fácil. Y tomó el imperio medo-persa, tomó el dominio con Ciro el Grande. Y dice Ciro, Jehová me dio todo. ¿Ya ha mirado usted el mapa de lo que conquistó? ¿Sabe qué conquistó? Conquistó el Asia Menor, conquistó casi llegando hacia Europa. Fue un conquistador del mundo. Y dijo, me ha mandado Dios a mí, Ciro, a que escogiera a uno del pueblo de Dios para que edifique su casa y vaya a Jerusalén. ¿Qué dice Ageo 1:8? Vamos a Ageo. ¿Qué dice, hermano? Para ir entendiendo más esto. Ageo. Sí. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ojo lo que dice. ¿Quién está hablando aquí? Un profeta llamado Ageo, un profeta menor. Y dice Ageo, porque él ya había escuchado que Ciro el Grande había dicho que tocaba ir a construir nuevamente la casa, a reedificarla, a levantarla nuevamente. Entonces Ciro habló, pero los siervos verdaderos de Dios oyeron, escucharon. Entonces dijo, ahora suban madera,
suban elementos materiales, suban, traigan y suban al monte de Moriah y vayan a Jerusalén y reconstruyan el templo. La orden era ¿de quién? De Ciro. Pero Ciro habló por su cuenta. ¿Por quién inspirado? Por el Señor Dios. Y alguien de su pueblo dijo: Ciro ha hablado, obedezcamos lo que dice el rey de Persia y Medo-Persa. Obedezcamos. Persia actualmente ¿qué es? Irán. Persia es lo que hoy día es Irán. ¿Listo? Entonces, el imperio persa, que tenía su esplendor en la Mesopotamia, abajo de Ur de los Caldeos, abajo de Caldea, de Babilonia, allá que se extendía su poder, llegó hasta la Palestina, hasta el sector cerca del mar Mediterráneo. Llegaron las noticias del grande Ciro. Y alguien dijo: hay que obedecer y hacer caso. Cuando Ageo dijo esto, entonces se levanta un hombre poderoso y comenzó a reconstruir, llamémoslo así, porque el templo había sido destruido. Entonces lo volvieron a edificar. ¿Y en qué año fue eso, más o menos? En el año 510 y 16. Escuche bien. ¿Cuánto duró el cautiverio en Babilonia? ¿Cuánto? Dígamelo duro. ¿Cuánto duró el cautiverio? 70 años. ¿En qué año fue que comenzó el cautiverio? 586. Réstele 70. 516. La construyó y reconstruyó alguien que se llamó, ¿cómo se llamó el que lo reconstruyó? ¿Cómo, hermano? Dígalo duro. Zorobabel, muy bien. Entonces se levanta Zorobabel, que está registrado en el libro de Ageo. Se levanta Zorobabel y reconstruye en el 516 el templo que había sido destruido. Va y levanta el segundo templo. Dios es Dios de setentas. ¿Usted sabía eso, que Dios es Dios de setentas? Mire, hermano, si usted es un buen analítico de la Biblia, se va a encontrar que Dios trabaja con 70. Pasó 70 años del cautiverio del 586 al 516. Pasan 70 años después y aparecen dos grandes hombres que eran Esdras y Nehemías, que edificaron los muros. ¿En qué año más o menos? En el 446. Y cada 70 años ocurrían cosas tremendas para el pueblo de Israel. 70, escuche, grábese esta tarde, este día, el número ¿qué? 70, para que sepa dónde llego yo. Siempre que después de 70 años Dios actuaba, ocurrían acontecimientos tremendos para la humanidad, históricos, y para el pueblo de Israel concretamente. Entonces resulta que el segundo templo lo construyó Zorobabel en el 516. Pasó el año 516, vino Esdras 70 años después, pasaron cosas tremendas. Después hubo una época del silencio, sí, usted sabe eso, ¿cierto? Y después de la época del silencio llega cuando aparece nuestro amado Jesús. Y el templo lo vuelven a destruir. ¿Quién lo destruyó? El segundo templo. Los romanos. El emperador Tito. Creo que estaba también Domiciano. Y el emperador Tito destruye Jerusalén y destruye el templo. ¿En el año qué? 70, ¿antes o después de Cristo? Después de Cristo. Y resulta que el imperio romano viene y destruye en el templo que había reedificado ¿quién? Zorobabel. Y otra vez el templo se fue a pique. Otra vez el templo se fue abajo. Ay, hermano, cuando el templo se va para abajo, resulta que hasta el día de hoy ya no hay templo. ¿Ya no qué? Ya no hay templo. Ya no hay templo. Pero entonces el Señor, vaya usted a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Mire que la pregunta del millón, ¿quién escribió Tesalonicenses? La carta, Pablo. La pregunta del millón es, si no hay templo, ¿por qué Pablo comenzó a hablar de que el hijo de perdición, el hijo de engaño, el hombre de maldad, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A quién? Pero concretamente, ¿cómo? Al anticristo. Muy bien, anticristo. El hombre, ojo que no habla directamente del dragón para referirse a, sino dice el hombre de maldad, o sea, el hombre hecho carne, Satanás en su esencia como hombre, que es ¿quién? El anticristo. La pregunta del millón es, ¿de qué estaba hablando Pablo si el segundo templo ya había sido ¿qué? Destruido. Y si Pablo estaba hablando del futuro, entonces, ¿de qué templo está hablando donde se va a sentar ese personaje? Perfecto. O sea que tiene que haber un tercer templo. Tiene que levantarse el tercer templo para que se cumpla la escritura. Entonces, la palabra de Dios me enseña que lo que Dios, escuche bien, vaya usted otra vez a Isaías. Capítulo 66, verso 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mire que cuando usted lee esto, se encuentra que lo que Dios más ama en el planeta Tierra, escuche y lo aclara, el cielo es mi trono y la tierra es él. En otras palabras, mi gloria está allá en el tercer cielo, pero yo tengo morada, habitación, lugar, yo piso, yo estoy en mi templo. ¿En dónde? En Jerusalén, en el monte Moriah. Si usted lee un poquitico más, se va a encontrar que en Efesios habla de la piedra fundamental. La piedra fundamental, aunque es Cristo, en el sentido espiritual, en el sentido literal, la piedra, el fundamento del planeta Tierra, la primera piedra, el fundamento que se colocó fue abajo del monte Moriah. Eso es otro tema que no voy a hablar hoy de eso. Pero era lugar donde reposaría la casa y la presencia de Dios. Hay una película que se llama Indiana Jones. ¿Quién la vio hace tiempo? ¿Se acuerda? En busca del arca perdida. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué carajo buscan el arca perdida en el África? En Roma. ¿Por qué buscan el arca por allá? Los antropólogos, los científicos, los expertos buscan el arca. Cuando el arca debe estar en el monte Moriah, muy debajo del templo, allá en el pilar del fundamento de la tierra. Sí, es sencillo. ¿Por qué cree que salen los templarios, los Illuminatis, tan preocupados por el lugar del monte, el lugar santo, el lugar del monte de Moriah? ¿Por qué? ¿Por qué tan preocupados si Satanás es un experto? Ay, Dios mío, ¿por qué se preocupan tanto por el monte Moriah en Jerusalén? Porque en el monte Moriah reposa la presencia de Dios. Dios tiene un trono, pero en la tierra tiene los pies en el estrado, en un lugar llamado Israel, su país, en una ciudad llamada Jerusalén, y en un monte llamado el monte Moriah. En ese monte, en el monte del Señor. Hermano, el tercer templo tiene que construirse. El tercer templo tiene que levantarse. Levantarse para que se manifieste la apostasía más diabólica, demoníaca y perversa que jamás se ha presentado ni se presentará en la tierra.
que es que el mismo Satanás como hombre se siente en ese lugar que estamos viendo, en el monte Moriah. En el monte Moriah es el lugar. Pero ¿qué pasó en el monte Moriah? Gracias por colocarme esa diapositiva. Ahí encontramos que se encuentra la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca. ¿Y eso qué es, pastor? Eso es el templo de los musulmanes, de los árabes, de los palestinos. ¿Dónde está ubicado en este momento? En el monte Moriah, en Jerusalén. La gran apostasía de la apostasía. En el monte Moriah se ha hecho la cúpula de la roca. ¿Cuándo se puso esa cúpula ahí? ¿Cuándo apareció Mahoma? Muy bien, ¿cuándo? 609, muy buenos estudiantes tenemos acá. Gracias, hermano. 609, ¿no? 609 apareció Mahoma. Mahoma que dijo que el ángel Gabriel se le había aparecido. Escuche bien, el ángel Gabriel se le había aparecido a Mahoma. Y entonces ese ángel le dijo: tienes que construir un templo para Dios. ¿Y sabe las ubicaciones que le dio el ángel Gabriel? Escuche, entre comillas. ¿Cuál indicación le dio el ángel a Mahoma? Que construyera el templo, ¿en dónde? En el monte Moriah. Pregunta. Si Dios, volvamos a la historia. Vamos al inicio, Génesis. Había un viejito que se llamaba Abraham. Antes de llamarse Abraham, se llamó Abraham. Se llamaba Abraham, que quiere decir padre enaltecido. Entonces Abraham, el viejito, no podía tener hijos, que usted ya sabe la historia. Entonces su esposita Sara, que quiere decir princesa, fue tan imprudente y tan carente de sabiduría que le dijo: como yo soy tan vieja, avanzada en años y además de eso estéril, yo no puedo tener hijos con su merced. Entonces, papito, ahí está la sierva. Y entonces mi esposa se llama Agar. Pues papito, vaya y hágale un hijo a ella, porque yo soy muy viejita. Entonces Dios no mandó a que tuviera hijo con ¿qué? Sino con la esposa. La desobediencia de desobediencias. Entonces la viejita quedó embarazada. No, ¿cuál viejita? No, la otra, la esclava, la sierva, Agar. Y Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael. Entonces nació Ismael y Dios: ay, Sarita y Abraham, ay, Abraham, ¿qué pasa, muchachos? ¡Brutos! Yo no los mandé a eso. Y comenzó la rencilla, la pelea entre la viejita y la esclava, la sierva. Entonces el Señor, para solucionar el problema, dijo: bueno, saquemos a Agar. Y la sacó y se fue por allá a llorar, ¿cierto? Se fue, señora. Y se fue por allá a llorar, a lamentarse. Pero Dios le dijo: te daré la multitud, te daré todo esto. Ve y conquista, esto es para ti y para tu descendencia, Ismael. Y la descendencia de Ismael se llamó los ismaelitas. Y la descendencia de los ismaelitas es lo que conocemos como palestinos o árabes, los ismaelitas. Entonces Dios le dijo: vayan para allá y les doy de aquí para allá todo eso de ustedes. Pero aquí déjenme al que van a ser de la estéril, de la viejita. Y al poco tiempo la viejita, que no esperaba que quedara embarazada, porque cuando Dios le dijo: vas a quedar embarazada, mujer. Ay, mi muchachita, viejita y todo, pero va a quedar embarazada, mija. Y entonces la Sarita se lo estaba diciendo Dios, pero la viejita, yo creo que cuando escuchaba que Dios le decía, Dios hablaba y ella por allá, ay, estéril, ay, bien viejita, y ni alientos tengo para nada, Dios. Y ahora, y la viejita, quéjese. Pero de repente le da risa. Es que, ay, tan chistoso el Señor, ay, tú eres chistoso, ¿no, Señor? Ay, tan chistoso, le dio como risa. Dijo: listo, mija, ahora su hijo se llamará Isaac. Isaac es una palabra hebrea que quiere decir: me da risa o me río.
Isaac quiere decir me río, me da risa. Y entonces dijo, Risitas, si quiere ponerle usted a un hijo Isaac, cuando tenga un nieto que se llame Isaac. Risitas. ¿No le gusta? ¿No le gusta Risitas? Bueno, no le gusta Risitas. Entonces resulta que nació Risitas, Isaac. E Isaac después tuvo hijos y nació Jacob, ¿cierto? Y de Jacob tenía que venir la descendencia del que Dios había prometido. Las 12 tribus de Israel, que venía a ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al cual el Señor le dijo a Salomón que tenía que construir el templo. O sea, ¿quiénes tenían que construir el templo? ¿La descendencia de Ismael o la descendencia de Jacob? La descendencia de Jacob. Como le dijo Sancho Panza al Quijote, poseyemos problemas, mano. Poseyemos problemas. Y comenzaron los problemas, porque hasta el día de hoy judíos y palestinos no se quieren ni esto. Y ahí viene la historia de la guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y ahí dejaron los palestinos, árabes, musulmanes, dejaron el supuesto altar que no es a Jehová Dios. ¿Quién cree que se le apareció a Mahoma en el 609 aproximadamente? ¿Quién? Bien, Satanás. Porque Satanás siempre ha querido desvirtuar, apartar la obra de Dios. Él sabía que lo que Dios más amaba en la tierra era tener el estrado de sus pies, era tener el lugar del templo. Y metió las narices Satanás. Y ahí están, poseyemos problemas, porque ahí están las consecuencias a tanta cosa que ha pasado hasta el día de hoy. Todo porque el hombre ha sido desobediente y ha escuchado más la voz de ¿quién? De Satanás, que la voz de Dios. Y dijo este mentiroso de Mahoma que en ese sitio era donde Dios, donde el ángel Gabriel se le había aparecido y le había dicho que ahí en el Moriah tenía que construir el templo. Satanás mentiroso. Y ahí está la cúpula de la roca. Si usted lo analiza bien, los egipcios y las culturas antiguas de la Mesopotamia adoraban al dios Falo. ¿Dios qué? Falo, o sea, el pene. El dios Falo, y si usted ve la forma de la esta, es una esta a un falo, porque las iglesias paganas siempre adoraron al falo. Esta es una burla de las grandes burlas, de las máximas burlas que le hacen al Señor. No queremos a Dios, queremos al Dios de la fertilidad, queremos a otros dioses. Y si fuera Dios, ¿por qué en el Corán? Yo tengo un resumen del Corán en un librito verde que yo tengo y a veces veo. Ahí se me olvidó la palabra árabe para utilizar la guerra santa. ¿Alguien me ayuda? La yihad, ¿cierto? O guerra santa, ¿cierto? Ellos tienen la guerra santa donde la idea es acabar con los hijos del gran Satán. Y los hijos del gran Satán para ellos, ¿quiénes son? Los judíos y los cristianos. ¿Usted cree que si fuera de Dios lo que Dios le dio a Mahoma, usted cree que Dios manda a asesinar, manda a odiar a su pueblo? Eso es así, sáquelo por deducción. Y cuando usted lee el Corán, el libro sagrado de los palestinos, musulmanes o árabes, se encuentra con cosas totalmente antibíblicas. Por eso cuando el Papa dice, escuche bien, Francisco dice Pachito, no, es que definitivamente la Biblia y el Corán son libros que se compaginan el uno al otro. Mentiroso el diablo. Jamás. Entonces, hermanos, el lugar del templo ha sido abolido. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver una diapositiva. Y les voy a decir dónde quería llegar con el 70. Resulta que esta semana
para ser concretos, el día miércoles, ¿sí el miércoles fue 29 de noviembre? Sí, bueno, esta semana escuché una noticia que me atreví a copiar de un periódico internacional esta noticia, y dice así la noticia. Israel cumple 70 años de establecerse como Estado judío en su patria ancestral. Escuche la noticia. El 29 de noviembre de 1947, hace 70 años, los 650 judíos que residían en Palestina vivieron los 3 minutos más largos e inciertos de la milenaria historia de su pueblo. Se congregaron en torno de aparatos de radio en sus casas. ¿En qué año? 1947. En bares, confiterías, en almacenes y en las plazas públicas para seguir voto a voto la sesión histórica que celebraba la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Gran Foro Mundial para aprobar el plan de partición de Palestina, que terminó con una votación de 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones, para que así se diera el nacimiento del Estado de Israel. Vuelva a leerme Isaías capítulo 66, versículo 1. Para que se diera el nacimiento. ¿Quién me lo quiere leer, hermano Alejo, si lo tiene? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. La tierra. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está la casa? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Amén. Vaya al versículo 8. Ojo, habla de la casa. Versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Hasta ahí, quieticos. Nacerá una nación. El profeta Isaías, valga la redundancia, profetizó el nacimiento de una nación. ¿Cuál nación? ¿Cómo sabe que es Israel? ¿Cómo lo sabe? Lea el contexto. Lea el contexto. Pues en cuanto a Sión, les expliqué alguna vez que Sión representa ¿qué? El pueblo de Israel. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, estar de parto cuando Dolores después dio a luz sus hijos, su descendencia. Nació el pueblo judío hebreo en una asamblea de las Naciones Unidas en 29 de noviembre de 1947. En el 47 las Naciones Unidas lo declararon en una sesión extraordinaria, en una reunión. Pero esto se hizo realidad el 14 ¿de qué? De mayo de 1948. Escuche bien, para que no me confunda. El 29 de noviembre fue la creación por las Naciones Unidas, en una reunión, ¿cierto? Pero se hizo realidad cuando todos los judíos regresaron. ¿Cuándo? Cuando regresaron el 14 de mayo de 1948. O sea que ¿qué va a pasar dentro de 5 meses? ¿Qué va a pasar dentro de 5 meses? El 14 de mayo de 2018. ¿Se cumplen? Muy bien, hermanita. 70 años del nacimiento del Estado de Israel, de la profecía que anunció Isaías 66. Nació una nación, en un solo día nació. Una nación no nace así de espontáneamente. Israel nació en un día. Así como Ciro el Grande fue inspirado por Dios, así las Naciones Unidas, Inglaterra y Estados Unidos en 1947, Dios las inquietó a que crearan su pueblo. Dios utiliza hasta los hijos del diablo, porque si usted sabe, las Naciones Unidas la crearon los Illuminati. Bueno, eso es otra historia, otro tema. Entonces, Dios utiliza hasta el diablo para hacer las cosas, porque es que Dios es Dios, perfecto y bendito es su nombre. Él es Dios. La segunda diapositiva, hermana. ¿Qué pasa? En el monte Moriah en Jerusalén, usted ya sabe,
¿Qué significa Moriah? Moriah significa Yahweh lo hace ver o Dios da. En este monte Dios mandó a sus siervos a construir el templo. Fue allí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Actualmente allí se encuentra la cúpula de la roca de los musulmanes, que ya la vimos. Pero yo quiero que usted por un momento se detenga en el mapa. Mire el mapa. Lo que está en el recuadro es Israel. Al pie se encuentra arriba Líbano. Aquí a este lado, ¿cómo? Siria. Aquí abajito Cisjordania. Aquí Jordania. Aquí Irak. Aquí Irán. Aquí Turquía. Aquí Arabia Saudita. Yemen, Omán. Y aquí en esta parte del norte de África. Todo eso se lo dio Dios. Escuche. Todo lo que usted ve en gris. Desde cerca de la India. Es decir, la India es acá. Desde todo este pedazo, todo esto, y el norte de África, todo eso se lo dio Dios a los ismaelitas palestinos. Y solo este rayoncito pequeño se lo dio Dios a su pueblo Israel. Solamente, escuche bien, solamente, y yo quiero que usted se grabe bien esto, porque esto, usted tiene que entenderlo. Para que no trague entero. Escuche bien, no trague entero. Cuando usted lee a Ezequiel capítulo 40, cuando usted lee a Ezequiel capítulo 47, usted va a encontrar, escúchelo bien, usted se va a encontrar que el mismo Dios demarcó los límites. ¿Demarcó qué? Los límites donde tenía que estar su tierra. ¿Y dónde tendría que estar Jerusalén? Y por ende el monte ¿qué? Moriah. Fíjese bien lo importante. Cuando Dios delimita en Ezequiel 40 y Ezequiel 47, dice, tendrá mi pueblo de aquí a aquí, por el norte estará así, dice que hasta arriba de Damasco. Damasco es la capital ¿de qué? De Siria. Muy bien. Y dice que hacia el sur tenía que recoger la parte de Filistea. ¿De qué? ¿Y Filistea actualmente qué es? La franja de Gaza, lo que llamamos la franja de Gaza. Si usted lee, sabe que la franja de Gaza, en los subterráneos de la franja de Gaza, es uno de las partes subterráneas donde hay riquezas, no en petróleo, sino en manantiales de agua, como es el pueblo de Israel. Agua. Los manantiales de agua más tremendos del planeta Tierra están allá abajo. Entonces Dios delimita y le dice a su pueblo, ustedes van a tener posesión desde aquí hasta aquí. Y le hace usted Ezequiel 47 para que me entienda. Léaselo y demarca la posición. Entonces cuando llega el año 70 después de Cristo, el emperador, ¿cómo? Dígalo duro, sin temor. Tito. En el año 70 después de Cristo, cuando destruye a Jerusalén, cuando destruyen el templo de Salomón, el que reconstruyó Zorobabel en el 516 antes de Cristo, lo vuelve y lo destruye. Entonces, esa tierra quedó deshabitada porque ocurrió algo que se llamó la diáspora, es decir, salieron. ¿Quiénes salieron? Los judíos. ¿A dónde salieron? A todo el mundo. ¿Para qué? Para que se cumpliera una de las grandes profecías de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías. Su pueblo tenía que ser disperso por el mundo. Entonces, después del año 70, quedó desolada Israel y por ende Jerusalén su capital. Entonces llegaron los palestinos árabes, descendientes de Mahoma, que apareció en el 609 después de Cristo, y comienzan a tomar Jerusalén y tomar Israel. Voy a poner un ejemplo más claro para que me entienda. Volvamos a la historia donde comenzamos. Le dice el Señor a Abraham, sal de la tierra. ¿De dónde salió Abraham? ¿De Ur de qué? ¿Y dónde es eso? Ur de los caldeos era Caldea, o para ser más concretos, Babilonia. Entonces, eso cerca a Sumeria, en la Mesopotamia. Lo que actualmente es Irán, Irak,
¿cierto? Ese territorio. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que la tierra del Canaán, ¿qué quiere decir la palabra Canaán? Muy bien, hermano, llanura. Y le dice, la tierra de la llanura o del Canaán es para mi pueblo. Y lo demarcó, pum, 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 pum. Eso es para los descendientes ¿de quién? ¿Y después de quién? ¿Y de Isaí de quién? Y Jacob y las 12 tribus de Jacob. Hasta ahí dejó claro Dios, ¿cierto? Entonces dijo, ¿dónde quedaba? ¿Sí o no? Vamos a la Biblia. Dijo Dios dónde quedaba, ¿cierto? Dijo Dios dónde era el lugar del templo, en el monte ¿qué? ¿En dónde? En la ciudad de... Correcto. Y entonces demarcó claramente qué era lo de su pueblo y para quiénes iba. ¿Para quién se lo escrituró? ¿Para quién? Para el pueblo de los descendientes de las 12 tribus de... Entonces pongamos en orden. Si ve que la Biblia va del Génesis al Apocalipsis, va concatenada. Entonces cuando usted se encuentra que en el año 70, cuando se destruyó por segunda vez el templo, es que mire, este pueblo es un cuento. ¿Cuándo se destruyó la primera vez el templo? ¿En qué año? 586 antes de Cristo. Cuando Nabucodonosor y los babilónicos lo destruyen, vinieron los medopersas, que fueron los que después tomaron el poder después del imperio babilónico, y los medopersas se tomaron a Jerusalén. Después se vuelve a destruir el templo. No, lo construye Zorobabel en el 516. Y después Tito en el 70 después de Cristo lo vuelve a destruir. Se repite la historia. Entonces vienen los hijos de Ismael. ¿De quién? ¿Cómo se llamaban los hijos de Ismael? Los ismaelitas. Y los ismaelitas son lo que hoy en día conocemos como los palestinos. Entonces dicen, pues mano, pues la casa está sola, mano, tomémosla. Les voy a poner un ejemplo. Es como si mi papá, que es un millonario, rico, poderoso, me dice, mi querido Luchito, o no me dice, me escritura, yo le doy a mi hijo Ismael, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, le doy a Ismael, a los ismaelitas y su descendencia, les doy desde el más allá del Jordán, en el oriente, y delimitó. Pero del Jordán para aquí, por el oriente, el Mediterráneo por el occidente, y por el norte, y por el sur, le doy esto a un hijo y esto al otro. Y la repartición quedó así. Como si a Luchito Dios me hubiera dejado este local. Escúchelo bien. Como si Dios me hubiera dejado a mí este local. Pero a mi hermano le dejó, no la manzana. A mi hermano le dejó toda la zona 10ª de Engativá. Comienza a hacerse una imagen. Pum, aquí estoy en el barrio de la Florida. Pum, en este localito que me dejó mi papá. Pero a mi hermano le dejó toda la zona 10ª de Engativá y puede tomar la casa de allí, de allí, de allí, de allí, del Tabora, del Quirigua, del Bachué. Y a mí me toca respetar mi territorio, que es este. Y a los descendientes de Ismael los bendeciré, porque la tierra les dará su bendición. ¿Y cuál es la bendición de los ismaelitas? El petróleo. Y a su pueblo Israel, es decir, a los descendientes de Jacob, les dijo, bueno, a ustedes yo los bendeciré con la tierra que fluye leche y miel y manantiales que salen. Y vaya, mira la historia. Vaya, mira Jerusalén, Israel. Yo no conozco Israel, pero los que conocen saben que es tierra fructífera, fértil, y las frutas, lo que sale allá es tremendo. ¿Qué? Sí, señor, tierra fértil, donde hay vegetación. Y en ese pedacito chiquitico, entonces, como en el año 70 después de Cristo quedó el local solo, para que me entiendan, entonces quedó la casa sola. Ay, mis hermanos ya no están, o mi hermano ya no está. Entonces vienen los ismaelitas del oriente, occidente, norte y sur,
porque aún el norte de África es ismaelita. Entonces vienen y se posesionan. Entonces, ya que usted conoce el mapa, por el norte, este mapita chiquito arriba, Líbano, después Siria, Cisjordania al pie del Jordán, Jordania, Irak, Irán, Turquía, Arabia Saudita y todo esto que se le escrituró hasta el norte del África a mis hermanos, pero a mí me dejó este pedacito. Entonces viene, por eso usted escucha noticias. Atención, los territorios ocupados. ¿Se han escuchado eso? ¿O no escucharon? Territorios ocupados. ¿Por qué son territorios ocupados? ¿Por qué? Porque los ocuparon. ¿Quiénes? Los ismaelitas. ¿Ahora sí entiende? Vino el año de 1967, mes de junio. ¿Qué pasó? Una guerra famosa que fue la guerra de los 6 días. Muy bien. Y en la guerra de los 6 días vinieron los judíos, hebreos, descendientes de Jacob, a decir, como yo, Luis Melo, vengo aquí y los encuentro a todos ustedes. Qué pena, muy buenas tardes. Yo soy Luis Melo. Quiero decirle a mis hermanitos que mi papá a mí me dejó este humilde local. Y a usted le dejó allá, 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 allá y más allá de la frontera. O sea, respete mi lugar. Y no nos salimos. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se armó la de Troya en 1967, la guerra de los 6 días. Y por esa guerra ellos obtuvieron, llamémoslo así, como un permiso. ¿Un permiso para qué? Para permanecer provisionalmente y adorar a Dios, escuche, con permiso, en el monte Moriah, pero no dentro, arriba del monte Moriah, sino ¿a dónde? A un lado, en la zona, en el muro occidental. Pero si usted va para allá, es el muro oriental. ¿Sí me hago entender? Aquí viene el monte de los olivos, el desierto de Josafá, viene el muro del occidente, y ahí es donde usted ve que los judíos hebreos, el muro de los lamentos, tienen un permiso provisional que se ganaron después de 1967, como quien dice, Luchito, entra a su casa y si quiere orar, pues hermano, pues para allá, pero aquí no, en el monte Moriah, donde Dios les dejó que hicieran el templo, no, ustedes no, eso es de nosotros. Y bueno, ahí pasó y se lo dejaron. Entonces hubo, por las Naciones Unidas y otros compromisos internacionales, se dejó entonces que ciertos lugares fueran territorios ocupados. Y por el norte están los altos del Golán. Esto ya ni señala. Los altos del Golán. Por el sur les dejaron, por si acaso, Filistea, o sea, la franja de Gaza. Y aquí donde es Cisjordania, escuche, Cisjordania tienen reservas para entrar. Pero las Naciones Unidas, yo sé que eso va a pasar. Cuando escuchen noticias se acuerdan de mí. Va a pasar que las Naciones Unidas, tarde o temprano lo van a hacer, si la Biblia se cumple. Van a hacer que Jerusalén se parta en dos para que se cumpla lo que dice el profeta. ¿Qué? Tremendo. Jerusalén se va a dividir en dos. ¿Usted sabía que Jerusalén está la ciudad moderna? Yo no conozco, lo que he leído. Y la ciudad antigua. Y la antigua es donde está el monte Moriah. Está el lugar del templo y lo sagrado para ellos. O sea que dicen los palestinos, listo, hagamos un trato y que las Naciones Unidas den el sello. Que a nosotros nos dejen la Jerusalén y a ustedes la nueva. ¿Qué problema? ¿Qué va a pasar? Yo no sé, escuche noticias. Escuche noticias. Lo que sí sé es que fórmese lo que se forme por convenios, compromisos o guerra o lo que sea,
si se cumple la profecía, Jerusalén tiene que dividirse. ¿Para quién le queda el uno y para quién le queda el otro? Yo no sé. O se arreglan a las buenas con un tratado de paz, o van a la guerra. Porque bíblicamente, si yo que conozco Biblia, yo, y conozco algo de historia, si voy a la palabra, más que la historia, la Biblia, que es el manual fundamental, si voy a la Biblia, el monte Moriah, ¿en dónde? ¿En la ciudad de qué? ¿Para quiénes? Para sus hijos, los que fueron heredados. Así de sencillo. ¿Qué va a pasar entonces con la cúpula de la roca? Yo no sé, no me pregunten. Algo ha de pasar. Algo ha de pasar, pero ahí se tiene que ¿qué? Construir nuevamente el tercer templo. Conclusión. El tercer templo tiene que construirse. Y yo les dije que se grabaran los 70 años, que la Biblia va mucho por 70, ¿cierto? Ya el 29 de noviembre de 1947 al 29 de noviembre, esta fecha son 70 años. Pero el 14 de mayo de 1948 Israel fue proclamado Estado, nación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Ahorita el 14 de mayo del 2018 se cumplen 70 años. ¿Cuándo? Dentro de 5 meses. 70 años de Israel ser Estado. ¿Qué tiene que pasar? Dos cosas. Que Jerusalén, la capital, sea dividida, sea por guerra o sea por un tratado de las Naciones Unidas o como sea. Y tiene que pasar otra cosa. Se tiene que construir el tercer. ¿Por qué se tiene que construir el tercer templo? Para cumplir la profecía. Que el anticristo, cuando venga el anticristo a gobernar, se siente en Jerusalén, en el monte Moriah. Eso tiene historia, pero más de historia tiene. Lean la Biblia, hermano, de Génesis, Apocalipsis. La Biblia marca, ¿por qué? Ay, pero Señor, porque estamos viviendo lo que estamos viviendo. Todo lo que usted ve en guerras ha tenido que ver con judíos y palestinos. Ay, no, está mentiroso. Vaya usted en Francia, atentados terroristas de ISIS y demás. Eso tiene historia y viene de muchos años antes de Jesús. Los ismaelitas y los hijos de Isaac. Hermanos, por eso tenemos que orar y esperar que Dios haga su voluntad. Pero yo termino diciéndole, para concluir, porque usted está cansadito tal vez, ¿cierto? ¿Está cansado? Sí. Pero si está cansadito voy a dar 2 horas más. No, mentiras. Quiero terminar diciéndole que así como en el monte Moriah, el Señor dejó, como dice Isaías 66:1, dejó su monte y dejó que se construyera el templo. Yo quiero que termine usted con este versículo bíblico. Vaya usted a Corintios. Si mi hermano Alejito lo tiene, por favor. ¿O no lo tiene? Bueno, quiero que vaya donde dice somos templo del Espíritu Santo. Eso es Primera de Corintios, capítulo 3, si mal no estoy, ¿cierto? 3:15. Listo, ¿cómo dice, hermano? Dice Primera de Corintios, capítulo 3, 16. versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Fíjese, la palabra santo no quiere decir lo que usted cree que es. Generalmente decimos santo, oh no, es que tú eres santo, ¿cierto? Ay no, qué chévere. Santo es que tú no haces nada y no. La palabra santo es una palabra hebrea, ¿cierto? Y la palabra hebrea es kados, que es santo. Santo es, traducido del hebreo, quiere decir separado. O sea que dice nuestro cuerpo, para traerlo al idioma original, nuestro cuerpo es santo, es separado del mundo, porque es templo de Dios. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Dios es Padre,
Dios es hijo, pero es espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que quiere habitar en nosotros. Alguien me decía en alguna ocasión, mire que yo quiero rápidamente le doy un testimonio. El viernes yo me fui un poco temprano de la oración, los dejé. ¿Se acuerdan los que vinieron a orar? ¿Quién se acuerda? Yo los dejé, ¿cierto? Hermanos, qué pena porque tengo un compromiso, salí y me fui. Me bajé de la buseta y yo me iba a bajar más adelante porque generalmente cuando es tarde de la noche yo no me bajo por un sitio, los que conocen donde vivimos, por el humedal. Yo tengo que pasar por el humedal y a esa hora pues es peligrosísimo y siempre de ahí a la casa hay caminito. Ese día yo me iba a bajar, es decir, el viernes en la noche, después de que salí de aquí, y llegué y dije, no, yo me voy mejor al paradero de allá para entrar por la calle principal e irme por las calles. No sé por qué extrañamente me paré y dije, pues de una, yo estoy con el Señor y en el nombre de Jesús, pues yo cojo de ahí para allá por toda la ciclorruta y yo le hago. Y entonces llegué y ya era el paradero que queda ahí cerca, me bajé y dije, pues de una, estaba solo, oscuro. Y llegué y dije, en el nombre de Jesús, me fui cantando, Señor, pam, pam, y listo. Cuando de repente en una de las sillitas ahí en la oscuridad había una muchacha y yo pasé por la ciclorruta, la dejé ahí. Dios, que es el Espíritu Santo que dice que nos guía, me dijo, no, papá. No va a seguir derechito, háblale. Y la miré. ¿Por qué me llamó la atención? No me hubiera llamado la atención si hubiera sido por ahí una ñera. Pero qué hermano que me mira. No era una ñera, no era una gamina. Era una mujer bien puesta, bien preparada, bien joteada, simpática, joven, bien vestida. La veo con botella de aguardiente en la mano. Y entonces me devolví. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Y le dije, bueno, hizo Dios a mostrarme lo que había ahí. Y le dije, yo sé que en este momento tú estás así. Me miró, ¿es cierto que sí? Dijo, sí, Señor. Y le dije, mira que tú no tienes por qué estar tomando aquí, además en un sitio tan peligroso como este. Le dije, ¿dónde vives? Y me dice, en Cota. ¿Qué? ¿En Cota? ¿Y qué hace acá? Digo, no, viven unos amigos, pero yo me vine porque estaba muy desilusionada y me vine a buscar partes así porque tengo odio, tengo rabia, tengo no sé qué. Comenzó a llorar. Yo dejé que llore, dije, tranquila chica, llore. Entonces, el resumo para no cansarlos más. El resumen es que después de que hablamos con ella, le dije, yo voy a orar por ti porque tú eres una mujer muy inteligente. No era una mujer cualquiera, le dije. Y no tienes por qué estar aquí. Dijo, sí. Dijo, ¿sabe qué? Dios, dijo ella, Dios me lo puso. Porque usted no sabía lo que yo pensaba hacer. ¿Qué iba a hacer? Yo no sé qué iba a hacer. Yo no sé, tal vez suicidarse, no sé lo que pasaría. Lo único que sé es que Daniela se llama. Comenzó a hablarme y era una muchacha profesional que estudió en la Libre, terminó derecho profesional. Hermano, quizás ella, para traer a colación este ejemplo que tiene que ver con el tema, es que ella quizás iba a atentar contra ¿qué? Contra su cuerpo, contra su vida, contra ¿qué? ¿Qué dice la Biblia que es nuestro cuerpo? El templo de Dios. Y dice la palabra ahí en la escritura en 1 Corintios 3:16 que nuestro cuerpo es templo que no debe ser destruido. ¿Cómo destruye la gente su cuerpo? Le dije a la chica, ¿tú crees que estás haciendo bien tomando aguardiente solita, su merced sola? Dijo, no, dijo, es que de hecho yo no soy de las que tomo, pero las circunstancias. Le dije, no, déjeme decirle que a eso vino Satanás. ¿A qué vino? Dice la Biblia, a matar, a robar y a destruir el cuerpo de nosotros, destruir el templo. Ya no estoy hablando de un templo físico, literal, del que hablaba Isaías. Estoy hablando ahora del templo espiritual que es nuestro. Estamos destruyendo el cuerpo. ¿Cuántos se han suicidado? ¿Cuántos? Estoy deprimido, aburrido. Tremendo, hermano. Suena chistoso, pero eso es el pan nuestro de cada atentar contra nuestro cuerpo. Hermano,
¿Cuántos atentan con su cuerpo? Los muchachos que yo siempre veo, bueno, yo siempre que voy para acá y cuando es más tempranito yo les predico, les hablo de Dios a todos esos muchachos que meten. ¿Qué chino, cómo está? Y unos me escuchan, otros, no me hable de esas cosas, me gusta la religión, etcétera, etcétera. Otros, sí, hermano, sí, ore por mí. Déjeme decirle que ellos también están destruyendo su cuerpo, su templo, el templo de Dios. Droga, alcohol, prostitución, degenero, perversión. Jesús dijo, no destruyas el templo de Dios, el cual es bendito y santo, separado. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle a Dios gracias, porque Él es bueno. Porque Él es bueno, iglesia. La Biblia me habla de 2 templos. ¿De cuántos? 2. El templo de Dios, que tiene que ser en el monte Moriah, en Israel, Jerusalén. Pero me habla del otro templo que es mi cuerpo, tu cuerpo, y es bendito. Y dice la palabra de Dios que el que destruye su cuerpo, su templo, yo también lo destruiré. No destruyas el templo de Dios, porque es bendito. Y como dijo el profeta Isaías en el capítulo 66, verso 1, Dios mandó construir el templo en Moriah, en el monte, para que nadie lo tocara, para que nadie lo destruyera, para que nadie extraño, ningún extraño, dice el Señor, según el profeta que estuvo 600 años antes de Cristo, para que nadie usurpe el lugar donde yo he puesto el estrado de mis pies. Nadie lo toque, dijo el Señor. Pero lo tocaron el templo. Pero en el mundo espiritual vino Jesús de Nazaret. Jesús que nació de una virgen María. En el primer siglo, cuando estaba el imperio romano en su esplendor, vino Jesús de Nazaret. Nació en un establo. O utilice la palabra que quiera, pesebre, que traduce establo. Nació en un establo. Creció y murió en una cruz. Pero Jesús de Nazaret, dice la escritura, que no quedó en la tumba. Lo humillaron, lo bofetearon, lo insultaron, lo maltrataron, le pegaron. Su mismo pueblo judío hebreo lo insultaron, lo maltrataron y lo llevaron a la cruz. Y para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías 600 años antes, era necesario que él, que se hizo como un cordero manso, humilde, iba al matadero sin pronunciar palabra. A los suyos vino, a su pueblo, pero los suyos no le recibieron, dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron a Yeshua, a Jesús, al Mesías, y creyeron en su nombre, en Jesús, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús no vino para fundar religiones. Jesús no vino para hacer un espectáculo en la cruz. Jesús no vino para que estemos celebrando año tras año su nacimiento y su muerte. Yeshua, como dicen los hebreos, Yeshua o Yeshua, vino solamente para morir por nuestros pecados, para restablecer el templo. Escúchelo bien. Para restablecer el templo, es decir, para que tu templo sea santo, sea limpio. Para que tu templo, es decir, para que él habite en una casa limpia. Dice la escritura, Pablo decía, el apóstol Pablo en Corintios, que no es una casa hecha por manos de hombres, sino hecha por el mismo Dios. Y Él quiere habitar en nosotros. Alguna vez una persona, yo le dije a una persona cuando salgo a predicar en las calles, ¿tú quieres recibir a Jesús para que Dios te ayude a dejar esto y aquello? Dijo yo entiendo, si ese man ya se murió supuestamente hace 2000 años, ¿cómo va a entrar a mí? Déjeme decirte que es el Espíritu Santo de Dios. Como el viento que no ves, como el viento que no puedes tocar, ni ver el color, ni la forma. Así es el Espíritu de Dios, no tiene color, forma, tamaño, pero es como un soplo. Cuando usted siente el aire, la brisa que te toca tu cara. Pero es un espíritu que va más allá porque entra a tu corazón y es el que te cambia.
Alguien me decía, a mí no me gusta ir a esas iglesias de locos fanáticos porque allá le prohíben a uno tomar, fumar y hacer y bailar. Y le decía, no, déjame decirte que cuando entra el Espíritu Santo de Dios, hace algo extraño en nuestro cuerpo que hace que ya no amemos lo que estábamos haciendo. Le ponía de ejemplo a esta persona, es como cuando tú tienes, dije, ¿tú tienes esposa? Sí. ¿Estuvo embarazada? Sí. Y le dije, y esa esposa cuando estaba embarazada produjo rechazo, algo así, ella le cogió fastidio a tales comidas. Y le dije, ¿por qué crees? Me dice, porque estaba embarazada. Así es Dios, el Espíritu de Dios, está dentro de nosotros. Y lo que está dentro de nosotros produce que no nos guste ciertas cosas y rechacemos otras tantas. Déjame decirte que tú no cambias porque te dicen no hagas. Yo estoy seguro que si le digo a esta chica, bote, si yo hubiera llegado, oiga señorita, bote esa botella de aguardiente, bote que te hace la... Dice, ¿y usted qué le importa a mí qué? Después de que oramos, lloró, recibió a Jesús, ella misma dijo, voy a botar esto. Y delante de mí, lo digo delante de Dios, no miento, yo no miento. Delante de Dios lo digo. Desocupó esa botella porque derramó todo lo que quedaba ahí. Porque había llegado Dios. Y donde Dios llega, donde ocupa la casa, el templo, Él hace cosas maravillosas. Entonces el delincuente no roba más, porque algo dentro de él le impide robar. Entonces el drogadicto no quiere más droga, porque dentro de él está la preciosa presencia del Espíritu de Dios. Entonces el asesino no mata más, porque sabe que su papá Dios habita en espíritu en su templo, en su cuerpo. Por eso deja que el Espíritu de Dios more en tu templo, en tu casa, en tu cuerpo que es templo de Dios. Esto es así de sencillo. La iglesia no está hecha para que usted la pase bonito. Como una vez me dijo alguien, es que me gusta porque cantan bonito. No, no venga porque cantan bonito. Venga a la casa de Dios porque tú le abres tu casa, tu templo, tu cuerpo a Él, tu corazón. Jesús dijo, Apocalipsis 3:10, he aquí que yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Escuche bien, te llamo, dijo Jesús. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cuál puerta? La puerta de su alma. La palabra alma es una palabra que viene del hebreo nefes, alma. Del hebreo nefes, que quiere decir sentimientos, pensamientos, voluntad, emociones. Deja que Él entre a tu alma y controle tus emociones, sentimientos y pensamientos, porque Él está a la puerta de tu alma. Y cuando tú abras la puerta, dijo el Señor, yo entraré a Él y estaré contigo. ¿Sí dijo eso el Señor? Él no es mentiroso. Dice la Escritura que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él murió, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Él no está muerto. Y lo mismo que hizo en el pasado lo hace ahora con su Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Él está aquí. Pero yo no lo veo, dirán algunos. Yo no lo veo. El pastor es un mentiroso. Yo no lo veo. Déjame decirte que tú no ves el aire, el viento. Pero el viento entra a tus pulmones por tus fosas nasales y no lo ves. Y lo exhalas y no lo ves. Ni tiene forma ni tamaño, pero ahí está y entra a tu cuerpo. Así es el Señor. Tú no lo ves, pero está ahí. Él está ahí aunque tus ojos no lo veas. Él está.